Vamos a estar de pie y vamos a recibir a nuestro predicador, ¿verdad? El hermano Mauricio Castillo, quien trae el mensaje de la palabra de hoy, en el día de hoy. Así es que recibámoslo con un aplauso. Dios les bendiga, hermanos, de esta noche. Abran su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 45. El mensaje que yo traigo es temático. ¿Qué libro, man? Marcos 6, 45. Pero ya eso está bien. Gloria al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de lo que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre bueno, estoy en tus manos, úsame, Señor, para así sea la honra y la gloria. Amén. Como dije, traigo un mensaje temático. El título es Dios es nuestro protector. El tema: Jesús siempre cuida de nosotros. Antes de la lectura que hemos leído, la que antecede, dice que Jesús estaba enseñando con sus discípulos y ya era tarde, y dice que estaban cansados y hambrientos. Entonces le dijo a sus discípulos que se fueran a un lugar desierto para descansar. Y la multitud, que estaba con deseo de escuchar palabra de Dios, dice que escucharon y se dieron cuenta hacia dónde iba Jesús con sus discípulos, y se adelantaron. Y cuando Jesús llegó con sus discípulos, ellos ya estaban en ese lugar. Y dice que Jesús al verlos se compadeció de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y les enseñó muchas cosas. Avanzada la tarde, dice que los discípulos se acercaron a él y le dijeron: Maestro, despide la multitud porque ellos tienen hambre, permíteles que vayan a las aldeas de al lado a comprar comida. Y Jesús dice que les dijo que por qué ellos no les daba de comer a ellos. Entonces los discípulos le preguntaron: pero maestro, solamente tenemos unos cuantos denarios, 40 denarios, ¿qué podemos comprar con esto? ¿Por qué no mejor les permites que ellos vayan? Los discípulos todavía no habían entendido que estaban enfrente del que lo podía hacer todo, del Maestro, del Todopoderoso. Ellos todavía no habían entendido que la capacidad que tenía el hombre del cual ellos seguían. Como primer punto, como el tema es Jesús siempre cuida de nosotros, el primer punto es: Jesús nunca nos pierde de vista. La palabra de Dios dice que después de que hubo dado de comer, del milagro que hizo de darle de comer a las 5,000 personas, Él les dijo que entraran a la barca y se fueran a la otra ribera, que era Besaida, mientras Él despedía a la multitud y se iba al monte a orar. Durante este tiempo los discípulos, dice que se les vino una tempestad sobre ellos, y los vientos eran contrarios, y sufrieron mucho. Era la noche, medianoche ya. Y lo importante, lo que a mí me impacta de esto es que Jesús nunca los perdió de vista. También nosotros, hermanos, en la actualidad podemos tener dificultades, pero tenemos que tener la seguridad de que Jesús siempre va a estar con nosotros, a nuestro lado. Según Juan 6, 19, habla que los discípulos habían avanzado de 30 a 35 estadios. Esto me hace ver a mí, investigando, que eran como 45 cuadras, era una distancia que ellos ya no podían ver a Jesús. Amén. El segundo punto que traigo es que a veces no pedimos ayuda a Dios. Eso es lo que a veces le pasó a los discípulos. Se creyeron autosuficientes.
porque si nosotros podemos darnos cuenta, muchos de ellos, antes de ser llamados por Jesús al ministerio, a ser discípulos de Él, uno de ellos eran pescadores. Por lo tanto, conocían del tema, lo que le estaba sucediendo. Ellos, por ejemplo, Pedro era un pescador y sabía que quizás no era la primera vez que le sucedía esta clase de cosas. Por lo tanto, él me imagino yo que él dijo, esta situación yo la puedo controlar, estoy acostumbrado a esto. Lo que él no se imaginaba, que la tormenta se iba a alargar, era la cuarta vigilia y todavía ellos estaban en esa tormenta. Muchas veces también nosotros, nos creemos capaces de hacer nuestras propias decisiones, de solucionar nuestros propios problemas. Nos creemos autosuficientes, pero en verdad necesitamos la ayuda de Dios. Es muy importante que nosotros busquemos de Dios cuando estemos en un problema. Pero aunque no pero lo más lindo de todo esto es que aunque no tengamos nosotros la capacidad de pedir ayuda, porque quizás la distancia es larga, porque nosotros hemos perdido de vista a Jesús, Él nunca nos pierde de vista a nosotros. Y entonces viene el tercer punto, que es Dios viene al rescate. Él dice que pasó caminó sobre las aguas. Él sabía lo que estaba sucediéndole a sus discípulos. Por lo tanto dice que le dijo, tened ánimo, soy yo. Aquí, no temáis. Eso es lindo. Cuando nosotros tal vez hemos perdido de vista a Jesús, Él siempre cuida de nosotros y llega al auxilio. Aunque nosotros no pidamos ayuda, Él nos auxilia. Nosotros tenemos que tener la seguridad que si estamos bajo la vista de Jesucristo, Él va a estar siempre con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros en todo momento. No importa el tiempo de esta historia que hemos leído, quizás sucedió hace muchísimos años. Pero Jesucristo, al Dios que nosotros adoramos, sigue siendo el mismo y nos puede ayudar en todo momento. Hay que confiar en Él siempre. Y dice número 23:19 que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha prometido ayudarnos, confiemos en Él. Bendito Dios. Como conclusión traigo, dice Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros cuando estemos en problemas, hermanos, debemos de ser humildes y reconocer que solamente en Jesucristo podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Y acerquémonos, que Él va a estar apto para ayudarnos a nosotros, va a estar presto para extendernos su mano y decirnos, tened ánimo, no temáis, soy yo. Hermano, yo no sé la situación que usted está pasando, pero solamente póngase en las manos de Dios y Él hará la obra. Amado amigo, tú que me escuchas, quizás tú piensas que tu vida no tiene sentido, pero déjame decirte, te tengo buenas noticias esta noche. Jesucristo dice, tened ánimo, soy yo, aquí está mi mano, y Él te va a poder dar la salvación. Dios le bendiga, hermano. Es para mí un honor presentar al predicador de la noche, nuestro hermano Oscar Díaz, estar con nosotros. Amén. Bien, hermano, que el Señor los bendiga. Amén. Gracias por esta hermosa oportunidad, ¿verdad? Y hermanos, voy a invitar a que vengan en pies y que busquen en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer en el capítulo 13, en el versículo 22. Cuando todos lo tengan, que respondan con un amén, por favor. Amén. Amén. San Lucas 13, 22. La palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en su letra dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Oramos por la palabra. Señor Dios mío santo, doy gracias, Padre amado, por esta palabra que ha sido leída. Señor Dios mío Padre, ahora me presento ante usted, Señor Dios mío santo, como alguien que quiere ser útil en su obra, Señor Dios mío santo, Padre, ayúdame, Jehová de mío Padre, que se esté hablando, Jehová de mío Padre, que no sea yo, Señor. Gracias, Señor. Bien, hermanos, como título, traemos la única puerta. Es el mismo título que tiene la lectura en la que acabamos de leer. Como tema traigo esforzados a entrar por la puerta angosta.
Dice que temático o textual. textual, ok. Dice que este libro, bueno, fue escrito por Lucas, ¿verdad? Quien dice que era íntimo y estrecho amigo de Pablo. Y el propósito de él dice que fue relatar históricamente precisa el ministerio y la obra que hizo el Señor Jesucristo. Dice que en la lectura que acabamos de leer, dice que pasaba el Señor, ¿verdad?, por ciudades y aldeas, enseñando y predicando el Evangelio del Señor. Amén. Y dice que se encuentra en un punto, dice que él iba, yo me imagino que iba rodeado de tanta gente, de tanta multitud, y dice que llega hasta un cierto punto en que alguien se le acerca y le hace esta pregunta. Y en eso me quiero hacer en el primer punto, cuando le dice, y alguien le dijo, son pocos los que se salvan. Entonces, a mí me llama la atención y me quiero basar en esa pregunta como primeramente, porque yo me imagino a esa persona, ¿verdad? El Señor sabía todas las clases de personas que lo seguían, y sabían de que muchos lo seguían porque creían en Él, pero también había muchos que tal vez solo se andaban fijando en los errores que Él cometía. Entonces esta persona también se dio cuenta, yo me imagino que sale de eso y le hace esta pregunta, de que si son pocos los que se salvan. Entonces, ¿y por qué me baso en el primer punto en esa pregunta? Hermano, porque simple y sencillamente es el Señor, es el único quien sabe quién se salva y quién no se salva. Amén. Bueno, nosotros estamos aquí, yo no sé quiénes de aquí se van a salvar, por fe esperemos que todos. Nuestra hermana Lau creo que tampoco lo sabe. Nuestro hermano Rosalín pues menos creo que lo sabe. Entonces, pero ¿por qué le hace esta pregunta al Señor? Hermano, porque solamente Él es el único que sabe quién está bien de acuerdo para poder entrar por la puerta estrecha. Solamente Él es el único. Y como primer punto, yo traía que el Señor es el único que conoce y escudriña hasta lo más profundo de nuestra alma. La palabra del Señor dice que ni aún ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya la sabe. Él es el que escudriña hasta lo más profundo de nuestra alma. Entonces dice que el Señor, y a mí me llama la atención de cómo el Señor le contesta esa pregunta. Y con eso me quiero ir al punto número 2. Y el Señor le contesta de una forma tan, yo me pregunto, ¿verdad? Yo pienso que si esa persona le hubiese preguntado a otra persona que no hubiese el Señor, quizás le hubiese contestado agresivamente. No sé cómo le hubiese contestado, pero el Señor le contesta de la forma siguiente, le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y me quiero basar aquí en el segundo punto, hermano, y es que para ir al cielo hay que pagar un precio en esta tierra. Y hermano, el Señor a través cuando le contesta, nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros de que nos tenemos que, hermano, como dicen la gente a veces vulgarmente, poner pilas para poder entrar por la puerta angosta, para poder entrar por la puerta estrecha. Para poder ir al reino de los cielos tenemos que pagar un precio en esta tierra. Y el Señor nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros que debemos de poner ardor, que debemos de tener entrega. Hermano, cuando aquí en la tierra literalmente, ¿verdad? Cuando nosotros queremos tener un carro, tal vez una casa, queremos darle un buen bienestar a nuestra familia, hermano, nosotros debemos demostrar deseo, debemos de demostrar entrega para obtener aquello que verdaderamente queremos. Entonces, ¿cuánto no más para ir al reino de los cielos? Amén. Y como para ir finalizando y como conclusión, yo traigo que esforzados para llegar a la meta, hermano, y con esto me quiero basar en Apocalipsis, en el capítulo 21, donde relata que dice que el mismo Dios dice que enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor. Entonces, hermano, yo les hago la pregunta a ustedes si verdaderamente valdrá la pena esforzarnos, si valdrá verdaderamente la pena entrar por la puerta angosta. Amén. Porque es muy fácil, hermanos, entrar por una puerta ancha. Les voy a poner el ejemplo que tenemos ahí atrás. Pues es muy fácil que abran esas dos puertas que están allá atrás y poder entrar libremente, hermano. Podemos entrar con cargas a nuestros lados, quizás podemos entrar hasta con 2 mujeres, hermano, pero por la puerta esta donde casualmente nosotros estamos entrando es estrecha y es angosta y casualmente solo podemos entrar nosotros, quizás solamente con la Biblia en la mano, hermano, y es por esa puerta donde nosotros debemos entrar. Hermano, hasta aquí Dios me tiene que Señor le bendiga. No, yo no. Amén, bueno, hermano. No, yo no me pasa. ¿No va a predicar? Yo no puedo hablar ahorita. ¿Ah? Yo no puedo hablar ahorita. Entonces me pasa el hermano César. Amén, hermano, es un honor para mí presentarles al predicador de esta noche y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso nuestro hermano César. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a leer en Proverbios 4:23. Algo corto, bendito sea el Señor. Proverbios 23.
Vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El título es, para este pequeño mensaje, el corazón. Y un tema, guarda tu corazón. Temático. Va a ser un textual, bendito sea el Señor. Vamos a introducir qué es el corazón. La definición que le da secularmente, por lo general se considera la cabeza con su cerebro como el centro y el que gobierna o dirige la actividad humana. Pero bíblicamente la Biblia se refiere al corazón como el centro, porque de él mana la vida, dice el tema que acabamos de leer, Proverbios 4:23. Hermanos, como pequeña introducción, nosotros como seres humanos, desde el momento que Adán y Eva pecaron, entró la maldad dentro de nuestro corazón. Ahora nosotros que venimos a los pies de Cristo, tenemos que, desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, tener un corazón renovado. Pero se nos hace difícil, viviendo en un mundo en el que estamos viviendo, donde hay mucha maldad. Nosotros mismos tenemos esa maldad dentro de nosotros. Si nos vamos a leer, dice que el corazón la palabra corazón aparece 876 veces en la Biblia. Habla la palabra de Dios que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si vamos a desglosar este versículo, bendito sea el Señor, vamos a ir a la palabra guardar. ¿Qué es guardar? ¿Qué es lo que nosotros guardamos? ¿Qué significa guardar? Es proteger, cuidar. Dios nos manda que guardemos nuestro corazón, que lo cuidemos. ¿Por qué? Dice al final, porque de él mana la vida. La vida de nosotros depende de cómo usted y yo guardamos nuestro corazón. Nosotros quizás guardamos joyas, guardamos muchas cosas preciadas, pero nos olvidamos de guardar lo más importante que Dios ha mandado, que es guardar nuestro corazón. ¿Por qué Dios? Según lo que usted guarde en su corazón, es lo que va a hablar. Eso es lo que acaba de leer. De la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el Señor. Vamos a ir, dice que nosotros mismos no nos conocemos plenamente, porque dependiendo de la situación que nos encontremos, así vamos a reaccionar según lo que andemos dentro de nuestro corazón. En Jeremías 17:9 dice, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero qué bueno que ahí mismo Dios se contesta y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso el Señor nos dice, para terminar, Dios quiere que guardemos nuestro corazón como un tesoro preciado, en el cual no echemos cosas que nos van a alejar de Él, sino que guardemos todo lo que un corazón renovado puede guardar. Un corazón renovado es bueno, sincero, compasivo, confiado en Dios, consagrado a Dios, puro. Y Dios te dice en esta hora, en Proverbios 23:26 dice, dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Deja entrar a Dios en tu corazón, Él guardará tu vida. Que el Señor le bendiga. Amén. Le presentamos esta noche al predicador que trae la palabra, nuestro hermano Edenilson. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Pueblo de Dios, que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más en la casa de Dios. Le damos gracias a Dios al pastor de este lugar que nos permite traer la palabra. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a ir al libro de Oseas 3. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén.
Me dijo otra vez Jehová, ven, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Amén. El mensaje es temático. El textual, vamos a ponerle textual, ¿verdad, hermano? Lo vamos a traducir ahí. Lo vamos a ver como en el libro lo explica de Osea, ¿verdad? Que la obediencia de Osea hasta donde llegó. Como el ministerio de Osea sobrepuso a los profetas Isaías y Miqueas, ¿verdad? Entonces, la introducción la vamos a hacer corta porque no hay mucho tiempo. Lo que le está hablando el Señor esta noche, amada iglesia, es que Él quiere que nosotros seamos obedientes. Porque con la obediencia que nosotros tengamos, podemos alcanzar la misericordia de Dios. Porque, amado hermano, como yo le digo a usted en esta noche, y me pongo, y si el presidente de jóvenes, o el presidente de caballeros, el presidente de cualquier organización de la iglesia, me habla y me dice, hermano Edenilson, hazme el favor y darle un rayo a una hermana, a un hermano. Con la obediencia que el Señor ha puesto en mí, yo debo de hacerlo. Sin pensar a quién y sin mirar a quién. Porque si nosotros andamos con esos rincores, desobediencia, no llegamos a nada. Porque, por ejemplo, si vemos a Osea cuando el Señor le habló y le dijo, ve y toma una mujer amada de su compañero, adúltera. No le dijo anda a buscar a la reina, a la princesa. Y nosotros en este tiempo, amados hermanos, lo vamos viendo, rostro, lo vamos viendo la figura, no vemos el corazón. Si vamos nosotros, si nosotros fuéramos un poco como sea, la iglesia la tuviéramos llena. ¿Por qué? Buscáramos el alma, hermano. Buscáramos a las personas perdidas. Pero yo veo que en este tiempo nosotros no estamos haciendo prácticamente nada. En lugar de traer, destruimos. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? La palabra de Dios nos enseña a nosotros que si empezáramos nosotros a buscar por mes, a invitar a un hermano a la iglesia, un amigo, no nos importara qué iglesia fuera, lo importante es sembrar la semilla. Cuando el sembrador sembraba, caía en cierta parte. La buena tierra produce. Qué bonito es, hermano, amado hermano, saber uno encontrarse con un amigo en la calle y tener uno el tiempo cuando uno lo ha invitado y verle y le llame y le diga, Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, varón. No dice, yo hice esto con la ayuda de Dios. Así, amado hermano, como no hay mucho tiempo, conclusión, en esta hora, amado amigo, Dios te llama y te invita y te dice, yo estoy a la puerta y toco, llamo, y el que abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que, amado amigo, en esta hora Jesús te está llamando. No temas, acéptalo en tu corazón y pruébalo a él, que solo en él tenemos la vida eterna. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. ¿A quién presento, hermano? Ya, vamos a... ¿Qué hora es? ¿Hay alguien que de los que no nombre, que quiera pasar a predicar? Todavía tenemos el tiempo. Tenemos 10 minutos más. 10 minutos. Así es, hermano. Con nosotros el hermano José Castillo, que es el que va a exponer la palabra, ¿verdad? Así es que vamos a estar de pie para recibirlo. Sí, y lo pedimos también. Con un aplauso. Y tiene 10 minutos para hacerlo. A mí me hubieran dado algo así también. Quizás pues de 8 a 10 minutos, para que así no dé tiempo de finalizar. Gracias a Dios le doy porque me ha permitido este momento poder predicar su palabra en esta hora. Y les invito a que abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Y la palabra del Señor la leemos así como está escrita, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Puede sentarse, iglesia. Este mensaje va a ser un mensaje ilativo. De este texto he sacado el título Textual y dativo. ilativo. He sacado el título Estad firmes en la libertad. Como tema le he puesto Los cristianos somos libres. Y como introducción hablaremos de la vida de los Gálatas. Los Gálatas estaban viviendo una vida desordenada en aquel entonces cuando Pablo llegó a corregirlos. Los Gálatas estaban viviendo un doble pensamiento, viviendo dos leyes a la vez. Estaban viviendo la ley de la gracia y la ley de Moisés. Pero estaban más entregados a la ley de Moisés que a la ley de la gracia que Jesús les había dado. Y Pablo vino y los exhortó y les dijo que no podían vivir bajo las dos leyes, sino que tenían que vivir bajo la ley de la gracia con la cual Dios los había hecho libres. Y como punto número 1, le he puesto, he elegido la palabra sujetos. ¿Qué es estar sujetos? Cuando nosotros venimos a una compañía, venimos a buscar trabajo, el dueño de esa compañía nos dice la regla en la cual nosotros podemos sujetarlos al trabajo. Venimos nosotros, aceptamos estas reglas y los sujetamos a ellas para comenzar a trabajar. Cuando venimos a Cristo, Dios nos pone a nosotros reglas, como nosotros tenemos que vivir en otra vida, diferente a la vida humana. Y Cristo nos dice, así vas a hacer, porque nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, entonces a Él fueron sujetos los dominios, principados y potestades, ángeles. Entonces nosotros venimos a estar sujetos a Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, estamos nosotros sujetos a Cristo. Y como punto número 2, la palabra yugo, que la encontramos en el libro de San Mateo 11:30, cuando dice Jesús que su yugo es fácil y ligero. Pero si ponemos un ejemplo entre un animal, cuando alguien elige un animal res llamado toro para un buey, que es un animal que no está todavía hecho a buey, pero se enyuga junto con uno que ya está adiestrado para adiestrar a este animal que no está todavía sujeto al yugo. Y así somos nosotros cuando venimos a Cristo. Nosotros venimos con rudimentos del mundo, no tenemos nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, y venimos a querer estar a como estábamos allá afuera. Pero viene Dios, nos pone su yugo porque es para nosotros estar, como dije al principio, sujetos y a la misma enyugados a vivir nosotros con Jesucristo, para vivir una vida recta, porque nosotros venimos en una vida bastante desorganizada. Viene Cristo como nuestro maestro, nos enseña cómo llevar su yugo, cómo vivir, cómo estar al lado de Él. Punto número 3, esclavitud. Gálatas 4:3. Gálatas 4:3 nos dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Nosotros, cuando venimos a Cristo, venimos nosotros sujetos, venimos enyugados, venimos esclavizados al yugo, a la esclavitud, a Satanás. Venimos bajo nosotros ese plan de Satanás. Pero cuando venimos a Cristo, venimos nosotros a ser esclavos de Jesucristo. No una esclavitud de muerte, no una esclavitud de pesado yugo, sino que venimos a ser una esclavitud sencilla, fácil, ligera, comprensible,
amable. Y nosotros venimos a ser esclavos de Jesucristo. Ya nosotros como iglesia debemos de vivir una vida despejada, sin temores, sin miedos. Y como conclusión, traemos en el libro de Romanos 8:15, donde Dios nos habla: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces nosotros cuando venimos a Cristo, nosotros somos libertados del yugo de Satanás. Somos libertados de la esclavitud de Satanás. Somos libertados de la sujeción de Satanás, a venir a ser nosotros sujetados a Cristo, enyugados con Cristo, libertados en Cristo. Ya no podemos nosotros venir a vivir una vida con temores, porque Cristo nos ha dado espíritu de dominio propio, ya no para estar otra vez esclavos en el pecado, sino para tener libertad y nosotros adorar a Dios, para que la cual nosotros, iglesia, podemos decir Abba, Padre, glorificar el nombre del Señor, gozarnos en el Evangelio. Iglesia, no podemos estar otra vez esclavizados en los rudimentos del mundo, no podemos atraer aquellos rudimentos a la vida cristiana otra vez. Iglesia, tenemos que despertar, estamos en los últimos días y no podemos estar viviendo otra vez esclavizados como estábamos allá antes que nosotros fuésemos cristianos. Hoy somos libres para alabanza y gloria del Señor. Dios te bendiga. Amén. Está bueno esto. Tuvimos hoy una mezcla de mensajes. Y me gustaría que los que quedan para la próxima semana es el examen, ¿verdad? Y se preparan, hermanos, va a estar fácil ya, si realmente le han tomado interés lo que es la homilética. Renovado, es bueno, sincero, compasivo, confiado en Dios, consagrado a Dios, puro. Y Dios te dice en esta hora, en Proverbios 23:26 dice: dame, hijo, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Deja entrar a Dios en tu corazón, Él guardará tu vida. Que el Señor le bendiga. Amén. Le presentamos esta noche al predicador que trae la palabra, nuestro hermano Edenilson. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Pueblo de Dios, que Dios les bendiga en esta noche. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más en la casa de Dios. Le damos gracias a Dios al pastor de este lugar que nos permite traer la palabra. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a ir al libro de Oseas 3. Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Me dijo otra vez Jehová: ven, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Amén. El mensaje temático. El textual, vamos a ponerle textual, ¿verdad, hermano? Lo vamos a traducir ahí. Lo vamos a ver como en el libro lo explica de Oseas, ¿verdad? Que la obediencia de Oseas hasta dónde llegó. Como el ministerio de Oseas sobrepuso a los profetas Isaías y Miqueas, ¿verdad? Entonces, la introducción la vamos a hacer corta porque no hay mucho tiempo. Lo que le está hablando el Señor esta noche, amada iglesia, es que Él quiere que nosotros seamos obedientes. Porque con la obediencia que nosotros tengamos, podemos alcanzar la misericordia de Dios. Porque, amado hermano, como yo le digo a usted en esta noche, y me pongo, y si el presidente de jóvenes, o el presidente de caballeros, el presidente de cualquier organización de la iglesia, me habla y me dice: hermano Edenilson,
hazme el favor y dale un rayo a un hermano. Con la obediencia que el Señor ha puesto en mí, yo debo de hacerlo. Sin pensar a quién y sin mirar a quién. Porque si nosotros andamos con esos rincones, desobediencia, no llegamos a nada. Porque, por ejemplo, si vemos a Osea cuando el Señor le habló y le dijo, ve y toma una mujer amada de su compañero. Que ellos vayan. Los discípulos todavía no habían entendido que estaban enfrente del que lo podía hacer todo, del Maestro, del Todopoderoso. Ellos todavía no habían entendido que la capacidad que tenía el hombre al cual ellos seguían. Como primer punto, como el tema es Jesús siempre cuida de nosotros, el primer punto es Jesús nunca nos pierde de vista. La palabra de Dios dice que después de que hubo dado de comer, del milagro que hizo de darle de comer a las 5,000 personas, Él les dijo que entraran a la barca y se fueran a la otra ribera, que era Besaida, mientras Él despedía a la multitud y se iba al monte a orar. Durante este tiempo los discípulos dicen que se les vino una tempestad sobre ellos y los vientos eran contrarios y sufrieron mucho. Era la noche, medianoche ya. Y lo importante, lo que a mí me impacta de esto es que Jesús nunca los perdió de vista. También nosotros, hermanos, en la actualidad podemos tener dificultades, pero tenemos que tener la seguridad de que Jesús siempre va a estar con nosotros, a nuestro lado. Según Juan 6:19 habla que los discípulos habían avanzado de 30 a 35 estadios. Esto me hace ver a mí investigando que eran como 45 cuadras, era una distancia que ellos ya no podían ver a Jesús. Amén. El segundo punto que traigo es que a veces no pedimos ayuda a Dios. Eso es lo que a veces le pasó a los discípulos. Se creyeron autosuficientes. Porque si nosotros podemos darnos cuenta, muchos de ellos, antes de ser llamados por Jesús al ministerio, a ser discípulos de Él, uno de ellos eran pescadores. Por lo tanto, conocían del tema, lo que le estaba sucediendo. Ellos, por ejemplo, Pedro era un pescador y sabía que quizás no era la primera vez que le sucedía esta clase de cosas. Por lo tanto, él me imagino yo que él dijo, esta situación yo la puedo controlar, estoy acostumbrado a esto. Lo que él no se imaginaba, que la tormenta se iba a alargar, era la cuarta vigilia y todavía ellos estaban en esa tormenta. Muchas veces también nosotros nos creemos capaces de hacer nuestras propias decisiones, de solucionar nuestros propios problemas. Nos creemos autosuficientes, pero en verdad necesitamos la ayuda de Dios. Es muy importante que nosotros busquemos de Dios cuando estemos en un problema, pero aunque no pero lo más lindo de todo esto es que aunque no tengamos nosotros la capacidad de pedir ayuda, porque quizás la distancia es larga, porque nosotros hemos perdido de vista a Jesús, Él nunca nos pierde de vista a nosotros. Y entonces viene el tercer punto, que es Dios viene al rescate. Él dice que pasó caminó sobre las aguas, Él sabía, y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre bueno, estoy en tus manos, úsame, Señor, para así sea la honra y la gloria. Amén. Como dije, traigo un mensaje temático. El título es Dios es nuestro protector. El tema, Jesús siempre cuida de nosotros. Antes de la lectura que hemos leído, la que antecede, dice que Jesús estaba enseñando con sus discípulos y ya era tarde y dice que estaban cansados y hambrientos. Entonces le dijo a sus discípulos que se fueran a un lugar desierto para descansar. Y la multitud que estaba con deseo de escuchar palabra de Dios, dice que escucharon y se dieron cuenta hacia dónde iba Jesús con sus discípulos y se adelantaron. Y cuando Jesús llegó con sus discípulos, ellos ya estaban en ese lugar. Y dice que Jesús al verlos se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor y les enseñó muchas cosas. Avanzada la tarde, dice que los discípulos se acercaron a él y le dijeron, Maestro, despide la multitud porque ellos tienen hambre, permíteles que vayan a las aldeas de al lado a comprar comida.
Y Jesús dice que les dijo que por qué no ellos no les daba de comer a ellos. Entonces los discípulos le preguntaron, pero maestro, solamente tenemos unos cuantos denarios, 40 denarios, ¿qué podemos comprar con esto? ¿Por qué no mejor les permites que ellos vayan? Los discípulos todavía no habían entendido que estaban enfrente del que lo podía hacer todo, del Maestro, del Todopoderoso. Ellos todavía no habían entendido que la capacidad que tenía el hombre al cual ellos seguían. Como primer punto, como el tema es, Jesús siempre cuida de nosotros, el primer punto es, Jesús nunca nos pierde de vista. La palabra de Dios dice que después de que hubo dado de comer, del milagro que hizo, de darle de comer a las 5,000 personas, Él les dijo que entraran a la barca y se fueran a la otra ribera, que era Besaida, mientras Él despedía a la multitud y se iba al monte a orar. Durante este tiempo los discípulos dicen que se les vino una tempestad sobre ellos y los vientos eran contrarios y sufrieron mucho, era la noche, medianoche ya. Y lo importante, lo que a mí me impacta de esto es que Jesús nunca los perdió de vista. También nosotros, hermanos, en la actualidad podemos tener dificultades, pero tenemos que tener la seguridad de que Jesús siempre va a estar con nosotros, a nuestro lado. Según Juan 6:19 habla que los discípulos habían avanzado de 30 a 35 estadios. Esto me hace ver a mí el predicador, ¿verdad? El hermano Mauricio Castillo, quien trae el mensaje de la palabra de hoy, en el día de hoy. Así es que recibámoslo con un aplauso. Dios les bendiga, hermanos, de esta noche. Abran su Biblia en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 45. El mensaje que yo traigo es temático. ¿El libro? Marcos 6, 45. Pero ya se permite. Gloria al Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de lo que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre bueno, estoy en tus manos, úsame, Señor, para así sea la honra y la gloria. Amén. Como dije, traigo un mensaje temático. El título es Dios es nuestro protector. El tema, Jesús siempre cuida de nosotros. Antes de la lectura que hemos leído, la que antecede, dice que Jesús estaba enseñando con sus discípulos y ya era tarde y dice que estaban cansados y hambrientos. Entonces le dijo a sus discípulos que se fueran a un lugar desierto para descansar. Y la multitud que estaba con deseo de escuchar palabra de Dios, dice que escucharon y se dieron cuenta hacia dónde iba Jesús con sus discípulos y se adelantaron. Y cuando Jesús llegó con sus discípulos, ellos ya estaban en ese lugar. Y dice que Jesús al verlos se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor y les enseñó muchas cosas. Avanzada la tarde, dice que los discípulos se acercaron a él y le dijeron: tiene 10 minutos para hacerlo. A mí me hubieran dado algo así también. Quizás pues de 8 a 10 minutos para que así no dé tiempo de finalizar. Gracias a Dios le doy porque me ha permitido este momento poder predicar su palabra en esta hora. Y les invito a que abran su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer un versículo de la palabra del Señor.
Gálatas capítulo 5, versículo 1. Y la palabra del Señor la leemos así como está escrita, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Puede sentarse, iglesia. Este mensaje va a ser un mensaje ilativo. De este texto he sacado el título Textual ilativo. ilativo. He sacado el título Estad firmes en la libertad. Como tema le he puesto Los cristianos somos libres. Y como introducción hablaremos de la vida de los Gálatas. Los Gálatas estaban viviendo una vida desordenada en aquel entonces cuando Pablo llegó a corregirlos. Los Gálatas estaban viviendo un doble pensamiento, viviendo dos leyes a la vez. Estaban viviendo la ley de la gracia y la ley de Moisés. Pero estaban más entregados a la ley de Moisés que a la ley de la gracia que Jesús le había dado. Y Pablo vino y los exhortó y les dijo que no podían vivir bajo las dos leyes, sino que tenían que vivir bajo la ley de la gracia con la cual Dios los había hecho libres. Y como punto número 1 le he elegido la palabra sujetos. ¿Qué es estar sujetos? Cuando nosotros venimos a una compañía, venimos a buscar trabajo, el dueño de esa compañía nos dice la regla en la cual nosotros podemos sujetarlos al trabajo. Venimos nosotros, aceptamos estas reglas y los sujetamos a ellas para comenzar a trabajar. Cuando venimos a Cristo, Dios nos pone a nosotros reglas, como nosotros tenemos que vivir en otra vida, diferente a la vida humana. Y Cristo nos dice, así vas a ser, porque nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios, entonces a Él fueron sujetos los dominios, principados y potestades. Anterio y la obra que hizo el Señor Jesucristo. Dice que en la lectura que acabamos de leer, dice que pasaba el Señor, ¿verdad?, por ciudades y aldeas, enseñando y predicando el Evangelio del Señor. Amén. Y dice que se encuentra en un punto, dice que él iba, yo me imagino que iba rodeado de tanta gente, de tanta multitud, y dice que llega hasta un cierto punto en que alguien se le acerca y le hace esta pregunta. Y en eso me quiero hacer en el primer punto, cuando le dice, y alguien le dijo, son pocos los que se salvan. Entonces, a mí me llama la atención y me quiero basar en esa pregunta como primeramente, porque yo me imagino a esa persona, ¿verdad? El Señor sabía todas las clases de personas que lo seguían, y sabían de que muchos lo seguían porque creían en Él, pero también había muchos que tal vez solo se andaban fijando en los errores que Él cometía. Entonces esta persona también se dio cuenta, yo me imagino quizás de eso, y le hace esta pregunta, de que si son pocos los que se salvan. Entonces, ¿y por qué me baso en el primer punto en esa pregunta? Hermano, porque simple y sencillamente es el Señor, es el único quien sabe quién se salva y quién no se salva. Amén. Bueno, nosotros estamos aquí, yo no sé quiénes de aquí se van a salvar por fe, esperemos que todos. Nuestra hermana Lau creo que tampoco lo sabe. Nuestro hermano Rosalín pues menos creo que lo sabe. Entonces, pero ¿por qué le hace esta pregunta al Señor? Hermano, porque solamente Él es el único que sabe quién está bien de acuerdo para poder entrar por la puerta estrecha. Solamente Él es el único. Y como primer punto, yo traía que el Señor es el único que conoce y escudriña hasta lo más profundo de nuestra alma. La palabra del Señor dice que ni aún ha salido la palabra de nuestra boca cuando Él ya la sabe. Él es el que escudriña hasta lo más profundo de nuestra alma. Entonces dice que el Señor, y a mí me llama la atención de cómo el Señor le contesta esa pregunta. Y con eso me quiero ir al punto número 2. Y el Señor le contesta de una forma tan, yo me pregunto, ¿verdad? Yo pienso que si esa persona le hubiese preguntado a otra persona que no hubiese el Señor, quizás le hubiese contestado agresivamente. No sé cómo le hubiese contestado, pero el Señor le contesta de la forma siguiente. Le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y me quiero basar aquí en el segundo punto, hermano, y es que para ir al cielo hay que pagar un precio en esta tierra.
Y hermano, el Señor a través cuando le contesta, nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros de que nos tenemos que, hermano, como dicen la gente a veces vulgarmente, poner pilas para poder entrar por la puerta angosta, para poder entrar por la puerta estrecha. Para poder ir al reino de los cielos tenemos que pagar un precio en esta tierra. Y el Señor nos está diciendo a todos y cada uno de nosotros que debemos de poner ardor, que debemos de tener entrega. Hermano, cuando aquí en la tierra literalmente, ¿verdad? Cuando nosotros queremos tener un carro, tal vez una casa, queremos darle un buen bienestar a nuestra familia, hermano, nosotros debemos demostrar deseo, debemos de demostrar entrega para obtener aquello que verdaderamente queremos. Entonces, ¿cuánto no más para ir al reino de los cielos? Amén. Y como para ir finalizando. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a leer en Proverbios 4:23. Algo corto, bendito sea el Señor. Proverbios 23. Vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El título es para este pequeño mensaje, el corazón. Y un tema, guarda tu corazón. Temático. Va a ser un textual, bendito sea el Señor. Vamos a introducir qué es el corazón. La definición que le da secularmente, por lo general se considera la cabeza con su cerebro como el centro y el gobierna o dirige la actividad humana. Pero bíblicamente la Biblia se refiere al corazón como el centro, porque de él mana la vida, dice el tema que acabamos de leer, Proverbios 4:23. Hermanos, como pequeña introducción, nosotros como seres humanos, desde el momento que Adán y Eva pecaron, entró la maldad dentro de nuestro corazón. Ahora nosotros que venimos a los pies de Cristo, tenemos que, desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, tener un corazón renovado. Pero se nos hace difícil, viviendo en un mundo en el que estamos viviendo, donde hay mucha maldad. Nosotros mismos tenemos esa maldad dentro de nosotros. Si nos vamos a leer, dice que el corazón la palabra corazón aparece 876 veces en la Biblia. Habla la palabra de Dios que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si vamos a desglosar este versículo, bendito sea el Señor, vamos a ir a la palabra guardar. ¿Qué es guardar? ¿Qué es lo que nosotros guardamos? ¿Qué significa guardar? Es proteger, cuidar. Dios nos manda que guardemos nuestro corazón, que lo cuidemos. ¿Por qué? Dice al final, porque de él mana la vida. La vida de nosotros depende de cómo usted y yo guardamos nuestro corazón. Nosotros quizás guardamos joyas, guardamos muchas cosas preciadas, pero nos olvidamos de guardar lo más importante que Dios ha mandado, que es guardar nuestro corazón. ¿Por qué Dios, según lo que